Bienvenidos a la presentación de la cuarta edición de nuestra revista Punto y Línea Arquitectura y Seres Urbanos, la revista oficial del Colegio de Arquitectos de Nuevo León. Es para nosotros un placer poder platicar con ustedes sobre este tema. Estamos bastante contentos porque justo en este número 4, estaba hablando yo solo. ¿Sí me escucharon todo lo que dije antes? Sí. Ok, bueno. Eh, Justo este número 4 pues alcanza un punto de equilibrio al que queríamos llegar con la revista. A partir de este número empiezan las publicaciones a salir en calendario. Ha sido un trabajo arduo, complejo, el poder llegar a tener una revista con la calidad con la que el grupo de colegiados que lo impulsa, pues hemos llegado a tener. Es un proyecto que empezamos a bosquejar en la administración de Mauricio Vargas como presidente, que está acá presente, y que pues también todo el grupo que lo organiza, pues le agradece muchísimo al arquitecto Leslie Cover, que está aquí al frente, ya que durante su bienio pues nos estuvo aguantando durante un año mientras estábamos planeando y terminando de diseñar el formato y de entender cómo debería de ser una revista de crítica, reflexión y de difusión del pensamiento arquitectónico local, y que de alguna manera tenga que convertirse en el referente del noreste de México en cuanto a una publicación de gran calidad en el tema de la difusión de la arquitectura. Hoy tenemos un tema bien interesante. Van a poder ojear en el número que están recibiendo aquí en la entrada. Este recorrido entre la gastronomía y la arquitectura y esta nueva ola gastronómica que está sucediendo en Monterrey, que va de la mano de diseñadores y de arquitectos, y sobre este tema pues es la reflexión de este número. Queremos agradecer a todos los que hacen posible que esto suceda, al Dakota Studio Bar por habernos prestado el espacio, a la Catarina, quien nos dará ahorita un servicio de catering interesante, a los socios fundadores del Colegio de Arquitectos, La Moza, CRES, Saniloc, Berel, a los socios honorarios, Faro, Cato, a los socios comerciales, Domoterc y Centro de Acabados, a nuestros socios Difusión, Chic House, Art Daily y The Ross, y sobre todo también a quienes hicieron posible este número de la revista, a La Moza, Firenze, CRES, Saniloc, Cato, Domoterc, Faro, Centro de Acabados, Simon, Berel, Muro y Placas, Locon Cerámicos, Panel Rey, Rifren, Homelink, Doal, que pues gracias a su apoyo pues hemos podido lograr esto, ¿no? Y pues gracias también al trabajo de edición de Marcelo, del doctor Marcelo Espinosa, que se ha encargado de que este número salga y todos los anteriores con una excelente calidad. Quiero hacerles pues un par de comerciales antes de pasarle el micrófono a Marcelo para que pueda dar paso a la moderación del panel. Domoderm, el próximo 7 de noviembre, es una empresa de calefacción de alta tecnología, pues va a dar un taller sobre el uso de sus productos en el colegio, 7 de noviembre a las 7 de la tarde. Y comentarles que la cerveza Rey, que algunos de ustedes tienen sobre su mesa, es cortesía del Colegio de Arquitectos. Si piden la cerveza Rey no la tienen que pagar, esa es gratis de aquí a las 9 de la noche. Y bueno, va a haber servicio de catering de 8 a 9. A partir de las 9, pues si nos queremos quedar y seguirle hasta morir, pues podemos quedarnos sin problema, cada quien paga su cuenta. Y pues bueno, paso el micrófono a Marcelo para que dé inicio a este panel. Muchas gracias, Carlos. Si quieren poner, digo, ahí en las pantallas, a sus costados, va a estar pasando, pues básicamente todo el número 4 de la nueva revista de arquitectura y seres urbanos sobre la temática
bueno, con el tema denominado degustación espacial, y era algo que nos llamaba mucho la atención, y fue un tema que creo que cuando empezamos a darle idea a la revista, Carlos siempre tocaba ese tema de la comida y la relación con la arquitectura, por algo que veníamos platicando ahorita antes de subir aquí al estrado, que era pues este cambio que ha tenido la apreciación por la gastronomía, ¿sí? Y su relación con la arquitectura. Y ahorita comentábamos que pues bueno, ya tiene pues ya pues más de 5 años teniendo este boom muy importante en la ciudad. Nomás un poco para platicarles sobre lo que encontrarán en este número. Pues bueno, tenemos un par de reflexiones críticas acerca de el acto o el evento de degustar, ¿no? Y escritas por Juan Casas, por uno de nuestros invitados, por Ricardo Ortiz Bernal, también una serie de ideas que reflexionan acerca de el impacto que tiene la cuestión gastronómica en relación a la comunidad, como viene ahí un texto de Filosofía, también otros acerca de pues esta idea de la composición en cuestiones del platillo, dentro de Food Design, y posteriormente hemos estructurado la revista bajo dos, y se darán cuenta si leen la introducción, que es como si fuera una especie de buffet arquitectónico. Y así es como pues se los presenté, en el sentido de que primero hay unos pues grandes presentaciones, que son esta serie de objetos arquitectónicos en su totalidad referentes a la comida, para posteriormente dar entrada a la intervención de la arquitectura de interiores con respecto a los restaurantes, que podría ser así como una especie de buffet tipo rodicio brasileño, ¿no? Que es un bombardeo así de comida. Pues de igual forma también el trabajo de personas relacionadas con la industria gastronómica, como es el taller estratégico de Cadena y Asociados, también el trabajo de los originales contratistas, en los cuales han intervenido pues en gran medida varios de los restaurantes pues más importantes actualmente en la localidad. Y al final terminamos este número, digo, ahí van a ir pasando brevemente las imágenes de la revista. De igual forma también tenemos una entrevista muy peculiar que le hicimos al chef Herrera, y acerca de pues cómo él visualizaba pues esta idea o esta relación que debe tener la gastronomía o la comida con respecto a la arquitectura. De igual forma, pues la participación aquí de Ricardo, que hace una reflexión un tanto visceral de esta idea de la ciudad y la comida, y esta serie de referentes puntuales dentro de una ciudad con respecto pues a los restaurantes, ¿no? Pues para concluir, algo que se nos hizo a nosotros también muy didáctico, y también bajo esta idea pedagógica de que aprendamos algo leyendo la revista, al final terminamos con para que todos puedan aprender dónde se ubica y por qué se ubica un tenedor de tal lado, y por qué el cuchillo viene del otro lado, ¿no? Entonces, para que les sirva de referencia. Creo que pues bueno, van a ir pasando imágenes de la revista. Voy a dar inicio con la introducción de nuestros panelistas invitados, que agradezco mucho que hayan tenido pues el tiempo de acompañarnos. Ya me di cuenta que sí queríamos invitar a más gente, a más pues chefs, si lo vemos en ese sentido, pero el horario nocturno no es el adecuado, porque pues creo que ese es donde donde trabajan ellos, y si era algo así medio complicado. Y entonces la idea era o es tener pues una plática entre personas que pues han trabajado ya muchos años al respecto de
con esta, tratando de entender esta relación entre la comida y la arquitectura, y de igual forma también hablar un poco acerca de lo que significa el negocio de la gastronomía actualmente y el impacto o la importancia que tiene dónde ocurre este negocio de la gastronomía, que en este caso sería la arquitectura como tal. Y pues sin más preámbulos me gustaría introducir a nuestros panelistas. El día de hoy nos acompaña el licenciado Raúl Leal, ¿sí?, que es pues un apasionado de la educación y la gastronomía. Voy a hacer un breve recuento de todo esto, con más de 20 años de experiencia con respecto a la industria hospitalaria. Él es director del grupo Culinaria y de también, pues bueno, del restaurante La Catarina y de la escuela culinaria. Maestro de hace mucho tiempo, impartiendo cursos y diplomados a más de 400 personas que se dedican a esto, que tiene que ver con la industria restaurantera. Entonces, pues bueno, si quieren ustedes iniciar un restaurante, pues él es el indicado sobre todo esto. También contamos con la participación del arquitecto Celso Álvarez, director fundador del despacho de arquitectura Lola Arquitectos, con más de 20 años de trayectoria y hablando sobre esta idea de la arquitectura de interiores como tal. Entonces, una amplia trayectoria con respecto al diseño de restaurantes. De igual forma, al arquitecto David Benítez, que nos acompaña hoy, que es el más joven, egresado ahí del tecnológico y pues diseñador del espacio en el cual nos encontramos hoy en día, que quise invitarlo pues ha tenido también la oportunidad de participar en otra serie de restaurantes que vienen también ahí en la publicación, en la revista, como el Nómada, que pues creo que será buen tema de discusión, cómo se pasa de un food truck a un establecimiento ya en forma, y pues que nos platique sobre la visión al respecto. Y también contamos con la participación del arquitecto Ricardo Ortiz Bernal, director de la firma de Cítrica Arquitectura, y también socio fundador de el colectivo multidisciplinario de arquitectos territorial. Y pues bueno, pasando a otros temas mucho más interesantes, quisiera yo abrir la discusión en primera instancia tratando de reflexionar acerca de cómo se pasa o cómo se entiende hoy en día pues esta idea de la comida en relación a la ciudad, ¿no? Y cómo pues creo que todos podemos estar de acuerdo en que, por ejemplo, México lo podemos como subdividir podemos hacer como una cartografía gastronómica muy específica, ¿no? Y entonces pues nosotros quedaremos del lado de la carne asada y del cabrito. Pero hoy en día todo esto ha cambiado y ha evolucionado y ha entrado en en una idea mucho más dinámica y más especializada, que de igual forma pues la competencia es la que ha empujado todo esto. Entonces me gustaría abrir las preguntas o esta serie de reflexiones bajo esta idea, ¿no?, de cómo ha evolucionado esta industria gastronómica a nivel local y cuáles podrían ser los factores que pues en algún momento dado podemos determinar como que han contribuido a que eso haya sucedido, ¿no? Y la idea es que dentro de cada uno de sus ámbitos profesionales y de sus experiencias, pues nos comentan y podamos discutir un poco acerca de ese tipo de reflexiones. No sé quién quiera abrir la discusión. Sí. ¿Está funcionando? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, a nuestro despacho nos ha tocado ser parte de este desarrollo de la gastronomía en Monterrey desde hace 20 años. Yo soy de la Ciudad de México, estudié aquí en el TEC de Monterrey y llevo ya 15 años desarrollando mi actividad con mis socios y mi equipo de trabajo de manera local, pero he vivido esa evolución de la que está hablando Marcelo. Cuando yo llegué aquí a Monterrey, evidentemente las posibilidades de restaurantes eran muy limitadas. Había 2 o 3 restaurantes de cocina, alguna francesa, alguna internacional, buenos restaurantes de cocina local con ya intenciones de diseño muy interesantes. En los 80s, el Granero, por ejemplo, o el Hawái, que existen todavía,
Realmente su propuesta era muy local, pero su arquitectura era interesante, sobrevive. O sea, increíblemente ahí siguen. Algunos otros han desaparecido, pero estos dos restaurantes sí son muestra de en los 80s, mediados algo pasó de que empezó una disrupción en lo que era la gastronomía y los restaurantes a nivel local. Pasaron muchos años, nosotros comenzamos hace 20 años con el restaurante Pangea, en donde el chef Guillermo González realmente empezó a implementar el concepto de una cocina más internacional, también basada en algunos elementos locales. Pero la comida se mantuvo en Monterrey todavía un poquito, el ambiente restaurantero un poco restringido en los años 80 y principios de 90. En los 90 ya empieza a haber una evolución hacia una industria restaurantera más internacional, restaurantes italianos, japoneses, otra serie, algunos intentos o muchos de restaurantes de la Ciudad de México que no funcionaron por muchas razones, pero ya había una intención. Pero evidentemente en los últimos 5-8 años ha habido un boom impresionante restaurantero. Responde a cuestiones tanto de la economía de la ciudad como de la evolución social de la misma Monterrey, del mismo Monterrey. O sea, ya realmente el estilo de vida, las carnes asadas de los fines de semana se están reduciendo a veces al mes o cada 2 meses, o ya no hay. La gente sale, hay un consumo en algunas zonas de Monterrey casi equiparable al consumo de Polanco en la Ciudad de México. Eso se mide en términos muy sencillos, que Raúl lo sabe, que es el ticket promedio. O sea, el consumo de Monterrey ha ido incrementando, y al ir incrementando el ticket promedio, las opciones para hacer restaurantes ha ido evolucionando. Nosotros los arquitectos dependemos también del tipo de restaurante, el presupuesto que existe en ese restaurante para nuestra intervención. Ahorita se están manejando restaurantes que tienen impacto a nivel nacional en la ciudad de Monterrey, pero sí, la evolución, sobre todo yo creo en los últimos 5 años, ha sido exponencial. O sea, realmente el consumo y la inversión de restaurantes, yo creo que está un poquito hasta descontrolada en estos momentos. O sea, ya es una oferta que tiene que ver un poco con el mercado inmobiliario. Cada plaza que se abre tiene 5, 6, 8 o 10 restaurantes para integrarse al mercado gastronómico. Eso está haciendo que el mercado sea un poco confuso en estos momentos, pero evidentemente ahorita la situación de la industria gastronómica en Monterrey, y evidentemente para nosotros los arquitectos el área de oportunidades para hacer proyectos cada vez más completos, más interesantes, con más aporte a nivel nacional o internacional, es muy evidente, ¿verdad? Entonces creo que se está viviendo un boom restaurantero y gastronómico, es muy bueno, hay que aprovecharlo. Están llegando buenas firmas, buenos restaurantes, buenos chefs, y creo que Monterrey está ahora sí dejando esa imagen que teníamos de la carne y del cabrito a una propuesta. Es decir, es que el hecho de que la cocina norestense esté considerada como una cocina muy, entre comillas, simple a nivel gastronómico de chefs, yo creo que lo ha puesto muy en duda precisamente el chef Herrera, que es en la revista, aunque no es sus lugares son muy auténticos, las intervenciones arquitectónicas son mínimas, pero su propuesta gastronómica es a nivel local realmente una investigación y un acervo cultural de lo que es la gastronomía norestense. O sea, el chef Herrera se ha dedicado a investigar, a ir a los ranchos, a ir a platicar con gentes, a sacar nuevas recetas, y en esa simplicidad de la cocina norestense ha encontrado una complejidad impresionante. Y muchos chefs actuales, jóvenes y otros, han seguido con esa investigación. Entonces, no hay que quitarnos esa idea de que la comida norestense, por cuestiones lógicamente geográficas y culturales, o sea, estaba limitada
pero esa limitación también le dio muchas posibilidades de crecimiento en cuanto a sabores y experimentación de ciertos ingredientes. Entonces, la cocina norestense sigue teniendo mucha importancia y tiene su impacto en la Ciudad de México. Yo creo que igual si hay oportunidad, luego hablaremos del fenómeno, por ejemplo, del impacto que ha tenido la Buena Barra en la Ciudad de México. Yo creo que la Buena Barra, que es un éxito impresionante, debe su éxito en Polanco a que se mantuvo fiel a sus orígenes como cocina norestense y impactó mucho a nivel nacional. Bueno, siguiendo un poquito con el tema que comenta Celso, haciendo un recuento de lo que ha sucedido en 20 años en Monterrey o en 25 años en Monterrey, yo creo que otro de los fenómenos, y Celso precisamente fue uno de los precursores, es considerar ahorita un restaurante sin una propuesta arquitectónica es inconcebible. Ya sea que estés hablando de un pequeño restaurancito en Escobedo, o en San Nicolás, o en la Carretera Nacional, o en San Pedro. O sea, no es un fenómeno solamente de la zona Valle, es un fenómeno que ha permeado a toda la ciudad. Y otra de las cosas que a mí me parece muy interesantes y creo que es hacia donde vamos, un poquito pensando hacia el futuro, es cada vez hay más restaurantes, pero el modelo de negocio del restaurante ha ido cambiando de mi forma de ver para bien. Si tú vas a cualquier otra ciudad del mundo, de las grandes ciudades, la mayoría de los restaurantes son restaurantes pequeños, formatos pequeños, y te permite tener mayor cantidad de ofertas distintas. Cuando hablaba Celso de los años 80 y los años 90, había grandes restaurantes, todos vendiendo más o menos lo mismo, en lugares como el de nosotros, como la Catarina, de 500 personas. Yo creo que pensar en poner ahorita un restaurante para 500 personas es una locura. Uno, porque no hay dinero que te alcance para ponerlo, y dos, porque llenarlo y mantenerlo lleno es muy difícil, porque la gente se está yendo a probar nuevas propuestas. Nosotros tenemos clientes que antes iban 2 veces por semana y ahora van 1 vez al mes porque van a visitar nuevos restaurantes, ¿no? Entonces, el fenómeno de irse siendo más chiquito y la oferta. Yo hace 12 años que viví en el extranjero, platicaba que en Monterrey no había ni un solo restaurante hindú y la gente no me la creía, decía, no es posible que en una ciudad de 4 millones de habitantes no haya un restaurante hindú. Me acuerdo que no había un solo ramen. Ahorita tenemos 4, 5, 6 muy buenos restaurantes de ramen. Un yakitori como el que hay en esta misma plaza, que son conceptos pequeños, muy bien diseñados, con mucho diseño arquitectónico, muy bien planteados, y que financieramente son más fáciles de manejar, ¿no? Entonces yo creo que la evolución va hacia ese lado, más oferta, más lugares, pero lugares más pequeños, donde tal vez cuando se enfríe un poco el mercado, terminemos con el mismo número de asientos, pero con mayor número de opciones, que es lo que deberíamos de estar buscando, ¿no? Desde la posición del arquitecto. Sí. Bueno, creo que ya dieron como un overview, un resumen bastante bueno de lo que ha pasado en los últimos 20 años. Parte de lo que nosotros podemos observar en nuestra experiencia trabajando y viendo la ciudad o el comportamiento de la gente es la inversión en plazas comerciales para habilitar espacios de restaurantes pues ha sido muchísima, entonces eso le da espacio a gente que tiene inquietudes o que tiene gustos que bueno pues andan ahí tratando de desarrollar alguna idea de restaurante que vieron en alguna ciudad, y eso pues se ha dado a no sé cuántos tiene ahorita Punto Valle, 30 restaurantes. Entonces casi que todo va en crecimiento exponencial, y eso propicia obviamente que hay lugar para hacer restaurantes, que ya no es el standalone, que ya están en clusters o en grupos de restaurantes. Y como existe esta oferta y esta necesidad de atraer a público, además de una oferta gastronómica, pues está la parte del diseño. Entonces ahí es donde empezamos a ver como las diferentes nichitos de diseño, donde dependiendo del tipo de cocina y el tipo de concepto y de experiencia que se quiere lograr, pues se van haciendo estas cosas, pero ha sido una curva
digo, ustedes lo sabrán más que yo, pero que vamos viendo, no sé, lo que decías, en restaurantes hindús hay uno, restaurante tailandés hay uno, vietnamitas hay uno, coreanos, pues bueno, eso ya son muchos, pero también tenemos que ver como somos gente de muchas costumbres arraigadas que no podemos, o sea, al menos viéndolo desde lejos y platicando con gente que se dedica en el ramo, que no aceptamos platos o sabores muy fácil, ¿no? Me comentaban hace poco que la totoaba se tardó en que la comiera el público como 2 años y ahorita todos piden totoaba, ¿sí o no? Entonces, o sea, hay que ver esas como costumbres de la gente, de cómo van aceptando ciertos sabores y ciertos tipos de comida para que sea adaptable a cierto tipo de restaurante. Digo, no sé si voy por la línea, pero siento que, o sea, que tiene que ver uno con la posibilidad de abrir más restaurantes y que esos restaurantes tengan una identidad y una experiencia específica dependiendo del tipo de comida que quieren servir, porque también son tantos que cómo podemos diferenciarnos de los demás. Entonces ahí entra la experiencia en el restaurante, en el tipo de diseño y en lo que queremos lograr que la gente que viene a comer sienta, y eso es por nuestra parte como arquitectos, y la otra es como la parte del chef o de la oferta de cocina y el tipo de servicio que se tiene, si es informal, si es formal, si es más específico como Coli, que es también un tema ahí norestense. Ya existen todos esos nichos, pero también eso es la oferta del área para desarrollarlo. O sea, Coli no puede estar aquí. O sea, Coli tiene que estar en un localito de 68 metros cuadrados para que la experiencia sea la que quieren lograr los hermanos, o si tenemos un nómada de, ¿cuántos metros son? 500. Que tiene una terraza gigante con un ahumador de 8 metros, bueno, ahí sí ya es el tipo de... Pero eso también va alineado con el tema de las áreas para trabajar. O sea, no puede existir un restaurante, un nómada, por ejemplo, si no hubiera habido la terraza más grande de toda la plaza con un local muy pequeñito. No sé si ya me desvié, pero trato de como de agarrar del tema de cómo la gente ha ido adaptándose a los tipos de comida y a los tipos de restaurantes en estos años. Bien. Bueno, buenas noches. Antes que nada, Marcelo, muchas gracias por la oportunidad de poder discutir y de ampliar pensamiento, porque generalmente hablamos de arquitectura, podemos hablar de especulación inmobiliaria, podemos hablar de ciudad, pero hacer estos ejercicios sustanciales donde la arquitectura compagine con algo como la comida, que a lo mejor es un sinsentido a bote pronto, realmente sí tiene mucha relación. Hablando como usuario, como arquitecto, más que como desarrollador o hacedor de arquitectura para comida, el tema de que son dos básicos humanos, ¿no? Son dos oficios, son dos híbridos, juntos o separados. Y bueno, quisiera ir a ese punto para entender desde ahí el tema, ¿no? En conciencia personal, yo pienso que tanto en arquitectura como en comida, lo nuestro es buscar, no encontrar. ¿A qué voy con esto? El desarrollo de la experiencia, el desarrollo de que la comida tenga un peso nominal, ¿no? Y que la arquitectura le ayude. Al momento de darle escala a la comida, la arquitectura tiene que responder. Es decir, como comentaban los arquitectos, un restaurante muy pequeño, con un mercado muy enfocado, con una experiencia, tiene que tener tal metraje. Pero pues también tenemos restaurantes de gran estadía, de cocina muy elevada, que también tiene que reunir a una cierta cantidad de gente. Entonces la especulación inmobiliaria empieza como a sectorizar, empieza a decir tú sí y tú no. O sea, metámosle crisis al tema. El que la arquitectura responda a esas nuevas necesidades de Monterrey
para la oferta culinaria es importante. Pero también están los orígenes, ¿no? Como dice Palasma, volver al origen oral, ¿no? Todas esas sensaciones que se generan en la boca. Y a manera de introducción a mí me gustaría dejar eso sobre la mesa. El que podamos entender que la arquitectura tiene que potencializar a la comida y que la comida tiene que potencializar también a la arquitectura, ¿no? Y no solo centrarnos en interiores, sino también ir más allá, ¿no? Porque es una vorágine muy compleja, entender cómo almacenamos, cómo preparamos, cómo cocinamos, cómo presentamos un plato, cómo lo retiramos, cómo lo limpiamos, o sea, es un sinnúmero de relaciones que hacen de un restaurante también que sea funcional, ¿no? Pero no hay que olvidar que las dos disciplinas juegan y juegan muy bien. Aprovechando ahorita que comentas ese tipo de pues, fenómenos, y digo, quería pasarme a otro tema ahorita, pero creo que tu comentario pues ayuda a introducir la siguiente pues como reflexión, que es cuál es el papel que juega la arquitectura, pero ahora sí ya en términos directos, con respecto a, es como una pregunta bipolar, ¿no? ¿Cómo nosotros arquitectos vemos el impacto que tiene la comida en el quehacer arquitectónico para este tipo o esta tipología específica? ¿Y cómo ve el otro lado, los restaurantes, lo que espera de un arquitecto que tiene que transmitir dentro de pues esa generación material del espacio como tal? Bueno, si me permiten, para los estudiantes de arquitectura o los arquitectos que no se han enfrentado al problema del diseño de restaurantes, eso sí, de veras, es un problema complejo. O sea, la cantidad de factores que intervienen para que estos espacios funcionen es impresionante. O sea, pónganse a ver el número de gentes, tanto de entrada, hay restaurantes con cocinas de 30 personas, Raúl lo sabe, meseros, 30, 40 meseros, eso añádanle 100 o 120 comensales, todos aparte de la parte administrativa, ok. Luego vienen las cuestiones técnicas, o sea, todo lo que tiene que ver con climas, extracciones, sonido, ambientaciones, sistemas, o sea, es un problema serio. Y último, ergonomía. Las mesas, las sillas, los espacios, todo tiene que ver. Es realmente un problema complejo de diseño, interesantísimo. O sea, pero, o sea, no está fácil resolverlo. O sea, de veras, barras, unos lugares con barras expuestas, no expuestas, terrazas que están afectadas a la intemperie. Váyanle sumando factores y fenómenos. Luego hay que hacerlo negocio, porque son inversiones súper fuertes. Hasta los restaurantes pequeños, estamos hablando de 2, 3 millones de pesos, Raúl, pequeños, o sea, son capitales. Entonces, realmente la gente que se anima a poner restaurantes, mi respeto, nosotros como restauranteros, yo a mis amigos les digo, no, busquen otro business, o sea, o váyanse a Las Vegas, o sea, no es broma, o sea, es un negocio difícil y es un proyecto arquitectónico complejo, porque aparte de todos estos, controlar todos estos factores, viene ya la decoración, ponernos de acuerdo con el tema, el nivel que se quiere atacar, una serie de factores. Entonces, realmente, si lo vamos viendo, resulta que el diseño de lugares destinados a la gastronomía o al entretenimiento, ya pueden ser bares, salones de banquetes, restaurantes, etcétera, viene a ser un reto desde el punto de vista arquitectónico. Entonces, hay que controlarlo y hay que dominarlo, pero no es un problema fácil de resolver. Hay que estar conscientes de muchísimos factores técnicos porque les insisto, hay inversiones de por medio, hay capital, el éxito o el fracaso puede ser por errores de diseño de nosotros, equivocarnos donde colocamos una barra, las cocinas, etcétera. Hay muchos factores que influyen en los que nosotros intervenimos, en donde no solo es el aspecto decorativo,
No solo es encontrar eso, sino lo primero es que el restaurante funcione y funcione bien y responda a un tipo de inversión. No sé qué opinas, Raúl. Definitivamente. De hecho, ahorita estaba recordando muchos casos, muchas batallas que nos ha tocado lidiar juntos a Celso y a mí, pero es increíble cuando se nos acerca alguien que va a poner un restaurante y empezamos a tocar el tema de la arquitectura y de quién pudiera ser el restaurante, y como empresarios quisiéramos gastarnos lo menos posible, y como necesidad de inversión son muchísimas las cosas y muchísimas de las cosas no las vemos, cosa que ustedes saben perfectamente, todo el dinero que está enterrado que no vemos. Es bien interesante para nosotros ver cuando un arquitecto ya ha hecho un restaurante y cuando un arquitecto no lo ha hecho. Recuerdo perfecto una anécdota de un arquitecto muy reconocido, con mucha trayectoria, que le enseñaron un presupuesto de un restaurante mediano y dijo, pues es una locura, yo puedo hacer eso con la mitad del dinero. Y se metió a hacerlo y se gastó el doble del presupuesto original, ¿sí? Y ya no sabía dónde meterse. Porque como dice Celso, hay muchísimas cosas. A mí me ha tocado ver restaurantes que la barra no tiene puerta para meter el hielo. Me han tocado restaurantes donde se les olvida poner un lugar para la caja. He visto restaurantes que no tienen una salida de servicio para poner dónde sacar la basura. O sea, la verdad es que hay una simbiosis que tenemos que tener en el quehacer operativo del restaurante y la parte arquitectónica. Yo admiro muchísimo a los arquitectos que se meten a lidiar con nosotros. Somos bien bipolares, somos muy exigentes y tenemos las necesidades y no sabemos cómo expresarlas. Y ellos lo dicen. Ahorita platicábamos Celso y yo de un cliente que un par de años después le reclama que si las sillas se desgastaron y que si los sillones no sé qué. ¿Por qué? Porque pues quisiéramos nosotros que nos duraran toda la vida, ¿no? Pero regresando un poquito a lo que Marcelo decía, ¿cómo es esta simbiosis? El chef quiere que su platillo sea la estrella del negocio. Y la arquitectura, cuando se entiende bien, debe contribuir a que el cliente, cuando se siente, viva esa experiencia. El INPI recientemente acaba de permitir que podamos registrar olores, sonidos, junto con nuestra propiedad intelectual. Entonces, tenemos que ir más allá. Ya no es raro en Monterrey encontrar restaurantes que inyectan olores para que te sientas transportado a otros lados. Hay lugares que te dicen, huele a Hotel de Las Vegas. ¿Sí? Pues huele a Hotel de Las Vegas. ¿Por qué? Porque le estás inyectando el mismo olor. Oye, la iluminación tiene que ir enfocada. Coli es un clásico ejemplo de esto. Es muy oscuro el lugar y la iluminación va al plato para que el plato sea el que resalte. ¿Sí? El sueño de todo chef. Está muy bien cuidada la arquitectura para ayudar a que la parte gastronómica sea el rey. Entonces sí, definitivamente es una gran conversación. Los que hemos participado en estos proyectos sabemos que son horas y horas y horas y horas de discusión previa de qué buscamos en el negocio y cómo el arquitecto puede contribuir a ello. Sí, pues sí, es un tema súper complejo. Como decía Celso, digo, hay una frase en uno de los libros de Hitchhiker's Guide to the Galaxy que se podían medir operaciones súper complejas en el movimiento y las iteraciones que tiene lo que pasa en un restaurante. ¿Cuántas mesas hay? ¿Cuántas personas hay en la mesa? Si tienen un vaso, si tienen dos vasos, si tienen tenedor, si tienen cuchillo. Entonces, es así como una broma ahí de... Es infinito la posibilidad de cosas que pueden suceder dado caso en los restaurantes. Y si es no es ciencia espacial, pero andamos cerca. O sea, yo creo que después del hospital sigue el restaurante. La cantidad de ingenierías y de cosas que no se ven para que esto esté funcionando, digo, tuvimos la suerte que se hiciera aquí porque sabemos cómo está aquí, así lo veo como rayos X y veo todas las tuberías. Es súper complejo el trabajo que se hace para que esto funcione. Y dado lo que también decías ahorita, es un tema de comunicación 100%. O sea, hay que sentarse, el equipo de diseño con el equipo de ingenieros, con la gente de cocina,
en sus temas específicos y entender bien qué es lo que quieren, ¿no? O sea, qué es lo que están buscando, qué experiencias se quiere aterrizar para diseñar para eso, si aunque hagamos un trazo, o sea, es pues qué quieren, ¿no? Entonces, eso es súper importante para poder captar, uno, la idea de la persona que va a estar trabajando aquí todos los días, porque es como las casas de, pues diseñamos y nos vamos y ellos ahí se quedan. Viven aquí y operan y es todos los días y es mucha gente y es súper complejo. Y es algo que tenemos que comunicarnos muy bien para entender las necesidades de cada parte del restaurante. Si es limpieza, si es barra, si es cocina, si es, digo, aquí en este caso acá atrás hay más cosas. Y necesitamos hacer una comunicación muy clara, horizontal, donde entendamos las necesidades y podamos diseñar las soluciones a esas necesidades o una propuesta que vaya de acuerdo a lo que buscan los clientes. Y sí entender muy bien que la inversión pues es un negocio al final, ¿no? Entonces tenemos que cuidar esa parte del proyecto, que pues todos queremos que se vea bonito, pero todo cuesta. Entonces hay que hacer decisiones de valor donde, oye, pues si hacemos esto o no hacemos esto, pues queda igual y te cuesta menos, pues, obviamente siempre nos vamos sobre esa. Pero sí, al final es comunicación y siempre entender como las necesidades para poder aportar. Ahora, una vez dominadas todas estas cuestiones técnicas, eso no quiero que se nos vaya a ir, realmente el diseño de restaurantes como arquitectos es muy gratificante, porque es muy creativo. O sea, esa ya viene la parte de nosotros y la parte más emocional, de enfrentarnos a un reto creativo, de hacer propuestas diferentes. O sea, en una casa o en un hotel estamos mucho más limitados. Aquí los lenguajes son muy variados. O sea, yo los divido en lenguajes muy tradicionales, restaurantes italianos, muy temáticos, cantinitas, cantinotas, italianos, que parezcan, lugares muy arquitectónicos. Normalmente los lugares de chef son muy arquitectónicos, son muy neutros, muy puros, nos encantan. Como dice Raúl, hay que hacer lucir el plato. Y hay lugares que están intermedios entre el temático, hay lugares que son muy divertidos, o sea, la variedad de temas, ya la temática a atacar. Una vez que tienes resuelto o planteado el problema funcional, el problema de inversión, varios problemas, viene el aspecto bonito, que es el aspecto creativo. Entonces, realmente como fenómeno, como reto de diseño, el restaurante es muy enriquecedor y para un despacho como el de nosotros siempre nos da posibilidades infinitas de dar propuestas de diseño, entendiendo siempre trabajando, pensando en el cliente, no en nosotros. O sea, no podemos dar no nos interesa que la gente identifique el restaurante como de un despacho, de un arquitecto, es del cliente. Entonces hay que dar respuestas originales y diferentes. Y esa parte, bueno, es la parte ya más satisfactoria del resultado final y desde luego que la gente que vaya a estos lugares lo entienda y lo viva y lo disfrute. Entonces, al final sí nosotros que nos dedicamos a hacer muchos restaurantes, es un área realmente muy satisfactoria para uno. Aparte aprendemos a comer y nos echamos nuestros buenos drinks, entonces está todo muy bien. Gratis por un tiempo. No sé, Ricardo, ¿tienes Sí, Marcelo. Sí, escuchando la relación, ¿no? que menciona ahorita el arquitecto Celso, es todo un reto, ¿no? Lejos de pensar que un restaurante pudiese ser fácil, ¿no? O porque esto es como un shield y solo desarrollamos del ventanal para adentro, ¿no? No es un restaurante tal vez a pie de calle, y era lo que hablaban ahorita, ¿no? Que se generan más y más restaurantes que están dentro de estas carcasas, ¿no? Dentro de estos proyectos, ¿no? Es un proyecto de Agustín Landa, entonces, pero también se generan bemoles y ventajas, ¿no? Pero bueno, es muy interesante, ¿no? También tocarlo del tema creativo es muy interesante, pero me gustaría llevar la conversación o hacer un comentario en énfasis en generar la experiencia, ¿no? Que era lo que ahorita iba a comentar acerca. Exacto. Algo que también escribí ahí en la nota editorial que tiene que ver
con la cuestión o la idea del ambiente. Sí, ¿Hasta sí. qué papel juega el ambiente? Oh, ¿O cómo define el arquitecto esta idea del ambiente, o sea, la relación con las cosas para generar esta cuestión integral llamada experiencia gastronómica, ¿no? El espacio recoge la acción de comer, ¿no? Entonces, y la arquitectura tiene que responder, como lo dije antes, ponerle escala a la comida hace que la arquitectura responda. El generar la experiencia, yo siempre he dicho, es primero la experiencia, que te atrevas a probar, que te atrevas a experimentar, tanto en la arquitectura como en diversos platillos. No me voy a meter en el tema de la gastronomía norestense, que es muy extensa, o la gastronomía del centro del país, aunque no lo pareciera la norestense, en primera instancia, pero el generar experiencia que luego se convierte en tradición, y ahí quisiera parar, porque pasar de tradición a cultura ya es un paso muy grande. Es decir, está bien los restaurantes en San Pedro, están bien los restaurantes aquí en Trébol Park y demás, pero ese sentimiento o ese sentido de pertenencia del diseño, el que te genera, es decir, el que te genera ese sentido de pertenencia, vaya. O sea, yo me puedo ir a jugar la vida en el acotamiento vial, a comerme una torta de la Purísima al lado de la arquitectura de Enrique del Moral, o meterme al Pangea, ¿no? Entonces, Monterrey tiene esas dos cosas, esa experiencia, eso que te hace volver, eso que te hace degustar, porque también la comida es el detonador para que regreses, pero también un facility, un proyecto bien ejecutado, potencializa. Entonces, las dos van intrínsecamente juntas, van de la mano totalmente, ¿no? Yo quisiera ahí continuar un poquito la idea de la experiencia. Quienes hemos tenido el caminar de haber cerrado, quebrado restaurantes, y cuando te pones a hacer el postmortem de qué pasó, por qué sí debió haber funcionado y no funcionó, y empiezas a platicar del tema del ambiente y de cómo la gente vivía el lugar, más allá de la gastronomía, pues encontramos que también es una ciudad difícil, es una ciudad muy, muy, muy difícil, porque por un lado quisiéramos ser cosmopolitas, ¿sí? Pero somos muy tradicionalistas en algunos temas. Nosotros, el quitar o poner manteles dentro de un restaurante es una decisión bien difícil. Quitas el mantel y la gente te dice, híjole, ya no se ve formal, pero dejas el mantel y te dicen, es que se ve anticuado, y estamos en ese ¿qué hago? Lo pongo, lo quito. Lo mismo pasa con la música, lo mismo pasa con los colores, lo mismo pasa con las sillas. Celso y yo hemos pasado más horas de las que quisiéramos discutiendo de sillas, de si es una silla sumamente funcional aunque sea fea, o una silla de diseño aunque la gente a lo mejor batalla para quererse sentar en ella. Entonces, esta parte de cómo el ambiente genera otro tipo de relaciones con el lugar, más allá de la gastronomía y el servicio, es interesante. Ojalá pudiéramos hacer un libro de todos los fracasos que hemos tenido en la ciudad, para que los que lo vayan a empezar de nuevo digan, esto no jaló por esto, esto no jaló por esto, y fuéramos más conscientes de qué hacer, ¿sí? En esta misma creatividad que dice Celso, pues hay ciertos límites, hay cosas que esta ciudad todavía no quiere aceptar, ¿sí? Entonces tenemos que cuidar mucho esa parte. Creo que abundando sobre esta temática, sí me gustaría la opinión de qué significa, por ejemplo, ambiente para el arquitecto. Digo, en términos de la cuestión de restaurante, ¿no? Asunta, llega el chef o el dueño. Y otra cosa ahorita que comentabas, Celso, es ¿quién es el cliente? ¿El cliente es el dueño del restaurante o el cliente es el usuario a quién le estamos generando la experiencia, hasta cómo traducimos, cómo asimilamos la información? Es interesante. Fíjate que es variado. O sea, uno como arquitecto se enfrenta a muchos fenómenos. O sea, hay restauranteros que tienen muchos años, que tienen muy clara su visión de lo que quieren. Muy clara. O sea, yo quiero un restaurante así, así, así y asado.
Lo que sí no nos vayan a pedir nunca, por favor, es que les diseñemos una nacional, una buena barra, porque si supiéramos cómo diseñar eso, yo tendría uno. O sea, son lugares y fenómenos, éxitos, la Catarina, Pangea, bueno, se dan, pero no se pueden repetir nada más porque nos pasa muy seguido. O sea, quiero un Pangea, quiero una buena barra, pero no existe que están entrando en el fenómeno o están empezando o les gusta. El cliente es muy diverso, ¿sí? Pero dijiste algo muy interesante. Cuando uno diseña en lo que quiere el cliente o lo que quiere la gente. Creo que pensamos en los dos. Pero hay clientes que no se dejan, hay clientes que de veras son muy enfocados y hay clientes que sí son más flexibles. Hay clientes que están empezando y nos ven a nosotros como casi asesores. Entonces, sí pensamos dónde tienen que llevarlo y pensamos mucho en la gente en la clientela que tiene que llegar al lugar. Al final, la arquitectura de interiores, es muy importante esto, es arquitectura de interiores, no es decoración. O sea, se generan, como tú dices, espacios y ambientes. Espacios, ¿por qué? Porque hay una división, hay que saber, hay que orientar, hay circulaciones, hay entradas, hay accesos, hay cosas que dirigen, es un espacio interior. Yo siempre les digo que estando en Barcelona hace muchos años, un arquitecto ya grande me decía, es que la arquitectura se debe de vivir de dentro hacia afuera. Él estaba haciendo un edificio increíble, un edificio ya grande. Me dice, yo empecé haciendo interiores. Yo no entiendo la gente que diseña cascarones. Los espacios, los restaurantes se viven de dentro hacia afuera. La gente los vive. Entonces, es arquitectura de interiores. Eso que estamos diseñando, esos materiales, esa iluminación. Ahorita tenemos la oportunidad de diseñar con la luz. Hace unos años era impensable porque, primero, todos los focos se fundían y el costo de la luz era increíble. Entonces, todavía la tecnología LED no es lo que la gente piensa, es muy compleja. O sea, hay muchas fábricas, no todos los dimmers funcionan con todas las lámparas, no todos dan la misma calidad, no. Pero la industria LED ha hecho que las ambientaciones, los ambientes, por ejemplo, ahorita en la noche, se enriquezcan. Entonces, hay otro factor. Pero o sea, al final lo que hacemos cuando tenemos un tema, lo primero es encontrar la solución ideal, funcional para el problema de diseño. Lo segundo es ambientar el lugar. Esa ambientación responde a muchos factores. A qué clientela va dirigida, a qué estrato va dirigido, qué tipo de comida es. Pero al final esa ambientación la forman todos estos elementos que influyen, que son elementos decorativos, elementos de, por ejemplo, telas que nos hacen que el ambiente suene mejor, dejamos plafón, no plafón, lo hacemos formal, informal. El papel de un arquitecto es dar el ambiente adecuado a lo que el cliente quiere y a lo que la gente espera de ese lugar. Cuando confluye todo eso, pues probablemente el grado de error se reduce un poco. Yo insisto, o sea, de 10 restaurantes, Raúl, ¿cuántos sobreviven? 1 o 2, definitivamente. Tengan en cuenta esa estadística. Entonces, insisto, no es un negocio fácil, pero lo que el arquitecto pretende es reducir el grado de error o ayudarle al cliente a que su negocio sea exitoso. Entonces, generar ambientes, al final, es lo más importante. ¿Qué ambiente? Pues el ambiente que requiera el cliente y el proyecto en su objetivo final, ¿verdad? Que es el tipo de comida y la oferta que ofrece. Yo quisiera, en ese mismo sentido, ¿quién es el cliente, el usuario o el dueño del restaurante? Definitivamente es el usuario. Desgraciadamente, muchos de mis colegas no tienen claro cuál va a ser su usuario. Y tenemos juntas como asesores, tenemos juntas con los arquitectos donde le dice el restaurantero, mira, quiero un restaurante que en las mañanas se llene de señoras, a mediodía sea de godines y en la noche vengan a agarrar la jarra. Diséñamelo.
Pues, ¿cómo? O sea, ¿en qué momento, qué tipo de ambiente, qué tipo de sillas, qué tipo de acústicas? Es de locos. Entonces, lo que yo he visto en 20 años de estar lidiando con estos temas es el arquitecto que firmemente hace que el cliente, el restaurantero, le diga qué quiere, es el que más posibilidades tiene de éxito. Porque el arquitecto que hace lo que le dice el cliente sin cuestionar si eso va a funcionar hacia la clientela clave, es un hecho que va a tronar. Hay un, y no espero que no haya aquí el arquitecto que lo haya diseñado, pero hay un restaurante en esta misma plaza que tiene un piso de diseñador que patentaron el diseño y solamente ellos en todo el mundo pueden tener ese mismo grabado de piso. Y les costó un dineral. Yo no entiendo qué arquitecto le pudo haber permitido al usuario meterse en esa jalada, siendo que había muchísimas otras cosas que resolver y no el piso. Y estos amigos llegaron a no poder terminar los baños porque se les había acabado la lana antes de llegar a eso, ¿no? Entonces, creo que sí somos, yo lo dije hace rato, medios bipolares los restauranteros, pero necesitamos que nos metan en cintura. Y esa tarea, desgraciadamente, a veces les toca a ustedes. Sí, bueno, definitivamente los alcances tienen que ser concisos, ¿no? Volviendo un poco al tema de lo de las relaciones, ¿no? De cómo preguntabas a quién responde, a quién obedece. Definitivamente al usuario, ¿no? Yo también estoy de acuerdo. Sí tienes un cliente, pero como menciona Raúl, a veces no lo tiene ni claro, ¿no? Entonces, hay veces que también tienes que mostrarle a través de tus ojos al dueño que la arquitectura tiene que ser domesticada. Empieza haciendo algo, pero probablemente pueda mutar. O sea, también un restaurante tiene esa versatilidad de que pueda convertirse en algo más. O que pueda hacer 3 cosas, como dijo Raúl, en un solo día, ¿no? Eso es una locura. O sea, también el tener, es a lo que me refiero con la tradición, y no con la cultura, ¿no? Digo, yo te puedo poner un ejemplo. Te puedo hablar de un restaurante que es otro mercado, que no es caro ni nada, por ejemplo el Indio Azteca, y que genera una tradición en la calzada, ¿no? Desde que antes era la calzada, y estabas generando un diseño totalmente diferente, ¿no? Y tiene ahí desde 1920, ¿no? Entonces se genera, va gente que, bueno, también hay una anécdota ahí, es que no van mujeres, está mal. O sea, no me voy a meter en temas de sexismo ni nada, pero es que sí pueden ir mujeres, el detalle es que no hay un baño para ellas. Y ese es un tema de diseño. O sea, no es que no puedan ir, sí pueden ir, pero no hay un baño para ellas. Entonces, eso nos lleva a pensar y a repensar muchas cosas, porque el restaurante comenzó siendo algo y ahorita ya es otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que el diseño más virtuoso es el que no es el que se ve, es el que se siente. Invariablemente, cómo se ve, o sea, a nivel formal, es importantísimo. Pero el que te hace sentir, el que te genera la experiencia y lo que te hace volver, yo creo que ahí radica la virtuosidad del diseño, la arquitectura de interiores. Correcto. Bueno, nada más para, como nuestro punto de vista, como oficina, la idea es, o bueno, personal, pero creo que lo compartimos todos, es, sí, o sea, sí diseñamos para el cliente, diseñamos para el comensal, pero también para el que trabaja en el restaurante. Porque nos toca siempre de donde empezamos a trabajar con la gente, a veces son restaurantes que apenas van a arrancar, o restaurantes que se van a mover del lugar, o se está haciendo una renovación, no sé, hay varios escenarios. Pero es importante hablar con la gente que va a estar trabajando en barra y saber qué es lo que necesitan, cómo les va mejor, o sea, porque pues yo nunca trabajé de barman, pues no sé, digo, entiendo que hay una dimensión y que necesita el equipo tanto, o sea, la parte técnica, pero la parte operativa es súper importante. Entonces, tomamos en cuenta las necesidades del cliente y su misión o su visión final de cómo quiere que sea su restaurante, por qué lo va a operar, pero también hay que considerar la gente que va a estar ahí para generarle un espacio de trabajo digno, porque pues van a estar ahí no sé cuántas horas
en su lugar, ya sea un mesero que ver, oye, ¿qué necesitas? ¿Cómo van los cajones? Si le cabe la botella, no le cabe la botella, si vas a poner un salero, si vas a poner un servilletero, si le empujas la botella y se cae, entonces el mueble trae, o sea, no sé, hay un N, porque pues me cuesta más dinero, no sé, pero tenemos que tomar todas estas variables en cuenta para potenciar la experiencia, pero en todos lados, si el mesero se la pasa mal porque el baño está muy lejos, o porque no tiene lavamanos, o porque trabaja en una cocina muy oscura, o hace calor, o sea, todo eso afecta al final, al cliente final, entonces está por todos lados. Es curioso un detalle, por ejemplo, que nos pasa muchísimo. Los restauranteros rentan locales grandes, de 500, 600, 700 metros, y no les alcanzan. Terminan, porque no, todo lo quieren para piso o todo lo quieren para cocinas, que no se prevé las cuestiones básicas y funcionales de almacenamiento, de servicios, de baños para empleados, que al final se tienen que cubrir. O sea, el cliente lo puede negar y decir, no, es que me cuesta muy cara la renta y no voy a meter eso. Ok, al final lo vas a tener que hacer. Y chequen Arboleda, toda la primera planta de Arboleda, yo creo que tiene ya ahorita un 20% de sus cajones de estacionamientos habilitados como bodegas de todos los restaurantes. Impresionante. Y son otros 100, a veces hasta 100 o 120 metros más que no estaban considerados en locales ya de por sí inmensos. Entonces, todos los factores influyen y todo es importante para que el funcionamiento del restaurante sea el correcto, ¿verdad? Oigan, ya como andamos un poquito cortos de tiempo, me gustaría, solamente lanzar una última reflexión para, pues bueno, obtener sus comentarios al respecto, pero creo que todos pues nos hemos dado cuenta de pues esta alta especialización que se ha venido dando con respecto a la preparación de los platillos hoy en día y todo eso. Me gustaría oír sus pues, reflexiones al respecto de si podemos encontrar en términos conceptuales relaciones entre la arquitectura o el quehacer de la arquitectura, bueno, quizás Raúl, pero bueno, ya con tu experiencia de tratar con arquitectos y entender más o menos la terminología, ¿cómo piensa o qué ustedes como arquitectos, qué ven dentro del diseño de un platillo? Nosotros como arquitectos pues vemos pues estructura, orden, balance, contenidos proporcionados, etcétera, no sé, y pues de igual forma el chef que está del otro lado pues ve esas mismas como similitudes, no sé, su reflexión para pues cerrar y la conversación. Al final, la labor de los chefs o de los cocineros y de los arquitectos o diseñadores es una labor creativa. O sea, actualmente los límites entre las profesiones se van diluyendo. Las personas creativas son creativas. O sea, hay un concepto de proporción, de color, de gusto por ciertas cosas, ciertas presentaciones. Lo interesante del diseño, de la arquitectura de estos días, es que los límites entre una y otra experiencia se van diluyendo. Entonces, de repente, yo hice un ejercicio hace un par de años, ahí para la Culinaria Pangea, precisamente, donde yo a los alumnos les enseñaba platillos diseñados por chefs. Yo los pude haber presentado en el TEC, en el taller de arquitectura. Parecían maquetas. Eran postre, y estaban algunos diseñados por los chefs, y otros eran chefs que se asesoraban con arquitectos para darle volumen a su propuesta gastronómica, pero no solo volumen, sino proporción, escala, composición. Entonces, al final, esa lectura se me hizo muy curiosa, la lectura del platillo casi como una maqueta arquitectónica. Y era impresionante, yo les ponía maquetas y platillo y la gente no sabía cuál era la maqueta y cuál era el platillo. ¿Por qué? Porque aparte las formas arquitectónicas se van haciendo más orgánicas, más impresionantes, ¿verdad? Cada vez. Y los colores y las posibilidades de la estructura y del diseño. Entonces, al final de cuentas, toda la labor creativa entre muchas profesiones tiene que entrelazarse. Nosotros hemos tenido la oportunidad, no quiero que suene a anuncio, pero es así,
de trabajar ahorita de la mano con un chef, que es el Bruno Teiza del Cibao, que es un chef que de veras entiende el diseño y toma en cuenta a los arquitectos. Y él diseñó su vajilla y sus platos en conformidad con el diseño del lugar. O sea, él hace su presentación, también él pidió sus cosas, pero al final estamos hablando de dos personas que buscamos una estética, una proporción, una adecuación, y al final es darle un servicio a la gente y un gusto a las personas. No quiero que se pierda aquí, porque igual suena un poquito elitista lo que hemos estado hablando. Es muy importante lo que has comentado, que gran parte de la labor restaurantera, es más, yo creo que el 80% no requiere de arquitectos. O sea, este es un hecho. Entonces tampoco piensen que hay lugares, y Raúl lo mencionó desde un principio. O sea, ahorita se me hace bien padre, la gente que quiera entrar en este negocio, por fin hay una posibilidad de opciones saliéndonos de lo tradicional, porque sí hay muchas repeticiones en menús, en cartas de vinos, a nivel local, repeticiones y repeticiones. Raúl dio desde el principio la respuesta. Hay otras propuestas más pequeñas, menos ambiciosas, más controlables, y que pueden ser muy diferenciadoras, y eso puede ser muy importante. Igual requieren la asesoría de un arquitecto, pero igual nosotros, al final, la experiencia la da. El ser restaurantero, yo siempre lo he dicho, es ser anfitrión. Si eres buen anfitrión y sabes cocinar, bueno, pues date una cierta orientación, empieza con un lugar pequeño y a ver cómo te va. Ahora, uno está ahí también para ayudar y para proyectos más grandes, pero al final la esencia sigue siendo el buen servicio, la buena cocina y hacer ambientes amables. ¿Ese ambiente amable requiere de un arquitecto o no? Pues depende de lo que cada gente y restaurantero quiera. Pero si hay maneras como el yakitori, ¿verdad? Aquí al lado. O sea, si no han ido, por favor. No puede haber un lugar, una barrita de yakitoris más interesante, un fenómeno de lo que estamos hablando. O sea, dos personas que atienden un restaurante con un cierto gusto de diseño, que están haciendo una propuesta gastronómica increíble. Y yo soy feliz ahí. No sé si interviene un arquitecto, creo que no, pero creo que tuvieron el gusto suficiente el gusto suficiente para controlarlo perfectamente a lo que querían. Entonces no se nos pierda de vista eso, hay otras opciones. Yo cuando hablo del riesgo es con inversiones muy fuertes, pero siempre hay manera, y en un mercado ya tan amplio como el de Monterrey, bueno, si es lo que les gusta, pues pueden entrar de muchas maneras al mercado gastronómico, ¿verdad? Yo retomando un poquito la parte que decías tú de los chefs, y definitivamente la inspiración en la arquitectura, en el arte, todo esto es. Platicábamos hace rato de Coli, y perdón, pero es un referente actual en la ciudad. Todos sus platillos están de alguna manera inspirados en las pinturas de Pedro Coronel. Los colores y las formas orgánicas de las pinturas de Pedro Coronel es como ellos ven. Pero cuando empiezas a oír a los chefs hablar de texturas, de claros, de vanos, de proporciones, es que ya está muy simbiótico la relación. Sí hay definitivamente una tendencia hacia lo estético, y dentro de lo estético pues tiene que ver el cómo lo hacemos desde una base arquitectónica, ¿no? Algo que quieran bueno, sin andar mucho porque ya ve que quedan 5 minutos. En el tema de la comida y de los platos, digo, igual caso fortuito nos encanta como el tema de la comida y de casi que viajar a comer. Siento que el tema de los platos, uno pues es que es súper complejo, ¿no? Como todo lo que estamos platicando, pero el plato que te sorprende uno en cómo lo ves, si tiene capas, si está inflado, si viene en globos, si no sé, y lo que logra al momento de comer, ¿no? Esa parte, hasta de cómo lo presentan, todo tiene que ver, y creo que es una cosa que a mí me atrapa, que no necesariamente yo puedo intervenir en el proceso del diseño del restaurante, pero sí existen muchas maneras de hacerlo sin pasar a la parte
pues no quiero decir fantoche, de colgar un taco de una pinza, o sea, pero que sean cosas que favorecen al consumo de la comida. Y ya voy a acabar. Y recuerdo mucho la frase de Enrique Olvera, que es: cuando vayas a un restaurante, que te vayas más contento de cómo llegaste. Punto. O sea, ayudar a que pase, o sea, propiciar esa experiencia. Creo que hay como que todo ahí en la parte de lo que hacemos. Muy bien. Ricardo, para Sí. cerrar. Gracias, Marcelo. Sí, bueno, siguiendo con la misma línea de lo que exponías de los platos, los ingredientes, la presentación, yo creo que lejos de hablar de romanticismo, porque podíamos hablar toda la noche de la forma, la justaposición, texturas, que los chefs ya cada vez están más simbióticos, como bien señalaron, ¿no? Ya entienden más, pero qué padre que se dé entre la arquitectura y la gastronomía, que no la arquitectura le esté sirviendo a la gastronomía, sino que la gastronomía también le sirva a la arquitectura. Y yo creo que aquí hay que entender profundamente, realmente profundamente el porqué. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En la cocina oriental, tal vez se cortan, como decía el chef Herrera, se cortan los vegetales en poliedros irregulares para que el momento de estarlos cocinando no reboten en el wok. O tenemos 3 tipos de cuchillos, ¿no? Al momento de cocinar en la cocina oriental, ¿no? Un cuchillo para pescado, un cuchillo para carne, y se hacen sashimis y se hacen diferentes cosas a diferentes niveles. Entonces, como arquitecto, creo que es lo que te digo, hay que entender profundamente el porqué de las cosas. Estéticamente está muy bien, como te digo, este espacio que es el que se siente realmente, no el que se ve tanto. O sea, lo estético es muy importante, lo entiendo profundamente, pero también entender a nivel funcional y estarnos jalando entre las dos disciplinas, ¿no? Ya, pues bueno, ya para cerrar, porque se nos termina el tiempo comprometido para la mesa, discusión, me gustaría, pues en primera instancia, agradecerles su participación, su presencia. Sé que hay pues muchas más temas y más discusiones al respecto de esto, y más que todo por la cuestión esta de que pues, extrañamente los arquitectos siempre hemos estado muy, pues como ahorita comentaba David, ¿no? Pues esta situación de la comida, pues no sé, al arquitecto le atrae, ¿no? Ya hay películas también, grandes directores de cine que han hecho películas acerca de la relación entre el arquitecto y la comida, pero bueno, ese es otro tema. Pues bueno, agradecerles mucho su presencia, Miguel, el vicepresidente del Colegio de Arquitectos. Gracias, Marcelo. Bueno, pues no nos resta más que agradecer mucho a Mauricio Vargas, que es nuestro director general de la revista. Mauricio, gracias. Marcelo Espinosa, pues nuestro director editorial de la revista, también muy agradecidos. Y también un trabajo muy importante que es nuestra directora comercial, la licenciada Cristina Cervantes, ¿no? Que también está por aquí presente con nosotros. Y entregarles unos reconocimientos, no sin antes agradecer a los patrocinadores de la revista, que es La Mosa, Firenze, Cres, Sanilot, Cato, Domoterm, Faro, Centro de Acabados, Simón, Berel, Muro y Placa, Hazlo con Cerámicos, Panel Rey, Refence, Homelink y Dual. No nos resta más que darles un reconocimiento del nombre del Colegio de Arquitectos, a nombre del Colegio de Arquitectos, por este panel tan interesante. Y les pido, por favor, al licenciado Raúl Leal, ¿sí? Si quieres, te lo paso. Felicidades, gracias. Celso Álvarez. David Benítez. Ricardo Ortiz Bernal y Marcelo Espinosa. Pues muchísimas gracias y con esto finalizamos nuestro evento del día de hoy. Gracias y buenas noches.